¿Qué es eso de feminicidio? A los hombres también nos matan. Sí, de hecho los principales victimarios de hombres son hombres. Y los de mujeres, hombres también. Pero hay una diferencia fundamental. Los principales victimarios de hombres son hombres desconocidos. Y de las mujeres, gente que conocían, hombres en los que muchas veces esas mujeres confiaban. Por eso existe un delito específico para condenar los asesinatos de mujeres con razón de género. Los hombres matamos a hombres por razones estúpidas y los hombres matamos a mujeres porque pensamos que las mujeres son una cosa nuestra, algún objeto que nos pertenece. Yo soy Sergio Gómez Villarreal y este es tu brebaje diario de neta. Los pelos de la burra. Sergio Gómez Villarreal. Insiste la Fiscalía de Morelos, Ariadna Fernanda murió ahogada por tomar de más. Además, avanza la militarización del país. Ahora solo falta que la publique Andrés Manuel. Los presidentes de Estados Unidos y de China tendrán una reunión. Que de una vez se pongan de acuerdo quién se queda con qué parte del planeta y quién con la otra. Arrancamos con los pelos de la burra. Gracias por permitirme informarte. Gracias por decidir pasar este ratito conmigo. Antes de ir de lleno con las noticias, digo, no va a haber mucha edición porque ya es tarde y te tengo que entregar esta emisión. Ahora sí, vamos de lleno a las noticias que no son tan amables, pero ya trataré de hacerlo menos pesado para ti. Noticias feminicidas, todas de hoy. Detienen a Fernando, taxista que conducía cuando Lidia Gabriela se lanzó a la calle. El chofer había cambiado la ruta y no quería que la mujer bajara del coche. Lo detuvieron por narcomenudeo. Su hermano continúa en prisión. Si a la Fiscalía de Morelos le hubiera tocado investigar este caso de Lidia Gabriela, hubiera dicho, pues es que le gustaba la adrenalina, por eso seguramente se aventó del coche. Y una detención más de otro de estos casos. Cayó el presunto feminicida de Jazmín Adrián, una cantante asesinada en Oaxaca. Si eres mujer y te dedicas a la música, digamos que Oaxaca no es un buen lugar para vivir. Por cierto, María Elena Ríos, hablando de esto, le pidió al gobernador Alejandro Murat que ofrezca disculpas públicas por su caso. Recordemos, desafortunadamente fue atacada con ácido. Pero bueno, el mero bueno de Oaxaca está más ocupado en otras cosas. Por ejemplo, coqueteándole a la 4T. Y hay nuevas en torno al caso Mónica Citlali, una maestra de inglés, recordemos que fue encontrada muerta en la Ciudad de México. No aparece su novio. Y en la mañanera, Andrés Manuel urgió a la Fiscalía General de la República que pronto entregue resultados de otro caso emblemático. Que se apuren, el de Devani, joven que murió en Nuevo León y que, como en muchos de estos casos, la familia no confía en la Fiscalía Estatal. Pero el presidente sí confía en Gers Manero. Si se tarda lo que se ha tardado con el caso de Brecht, mejor espere sentado, presidente. Hablo de noticias de Lidia Gabriela, Jazmín Adriana, Mónica Citlali, Devani y ahora de Ariadna Fernanda, porque la Fiscalía de Morelos insiste, no murió por golpes como expuso la Fiscalía de la Ciudad de México. La causa es el consumo de alcohol. En otras palabras, en Morelos no hay encubrimiento como acusó la jefe de gobierno. Es lo que dicen. La investigación de Morelos sostiene que la causa de muerte de la joven es esta. De broncoaspiración por intoxicación alcohólica. Pero aquí ya lo abordé. La Ciudad de México dice que Ariadna Fernanda murió por golpes. Llama la atención pues esta disparidad entre las dos fiscalías, la de Morelos y Ciudad de México. En la primera conferencia de la Fiscalía de Morelos, poco se dijo de los golpes. Hice una revisión de lo que dijeron aquel día y esto fue lo que encontré. Con respecto a las lesiones y con respecto a esta parte de si presentaba lesiones, presentaba equimosis en ambos brazos que podrían ser características de presión de un objeto. Entonces eran equimosis pequeñas de 2 por 1 centímetro y de 1 por 1 centímetro en ambos antebrazos y escasas en extremidades inferiores. Presentaba también en la región dorsal, las de la región dorsal con características de ser producidas por el tipo de posición en la que se encontraban. Y igual en región de cráneo, que también son características de la zona en la que se encontraba. Es decir, lesiones causadas por la posición en la que estaba el cuerpo y también lesiones causadas por la zona. A través de Héctor de Mauleón, en su columna publicada hoy en El Universal, los trabajadores de la Fiscalía de Morelos sostienen que insectos, en específico hormigas, pudieron causar esas lesiones que aparecieron en el cuerpo. Muy poco se habló en esa ocasión de pues las lesiones esas, tanto que el polémico fiscal, ya te conté en un video parte de su historial,
Este fiscal realizó operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita derivados de una presunta colusión con grupos criminales narcotraficantes. Es lo que dice la UIF. Polémico fiscal determinó que no podemos hablar de un feminicidio. No tenemos un dato de que la privación de la vida haya sido por una causa externa atribuible a un tercero. sí, es una postura que niega completamente la Ciudad de México. Y alto aquí, porque esta discusión parece que se va a estancar en cuestiones meramente técnicas. Si nos enfocamos solo en eso, no podremos ver todo el panorama. ¿Qué hay más allá de la necropsia? ¿Por qué no esperarse a exponer que Vanessa y Rautel se enviaron mensajes en los que acuerdan tener una misma versión respecto a la muerte de Ariadna para dar la conferencia? ¿Por qué no hablar ahí de las versiones de cómo llegó el cuerpo a la carretera? ¿No es importante? ¿Por qué hacer una conferencia de prensa enfocada en exponer que la joven murió por haber tomado de más, ignorando todo este contexto? Pero la pregunta más inquietante, si no hubiera intervenido otra fiscalía para hacer otra necropsia, ¿qué sería del caso? ¿Carpetazo? ¿Hubiera sido archivado como tantos otros casos en México? En fin, mejor cambiemos la información. El Senado aprueba la militarización del país hasta 2028. Eso de que el ejército la haga de policía, pues los congresos estatales lo hicieron antes y ya solo falta la aprobación de Andrés Manuel, que lo publique en el Diario Oficial de la Federación. Puro trámite burocrático, al menos que la Suprema Corte, es decir, los menos jueces del país, digan: Pues espérense, esto es anticonstitucional. ¿En qué contexto ocurre el avance de la militarización? Se da en el contexto en el que Santa Claus ha sido demandado penalmente, así como lo escuchas. Al parecer la demanda interpuesta no es por incumplir a las peticiones que le hice de chamaco. Jamás me trajo el Nintendo 64 que le pedí y no, me trajo en su lugar puros pinches calcetines. ¿No? ¿No es Santa Claus? Espérenme. ¿Entonces quién es? Corrijo, la militarización del país se da en el contexto en el que Alejandro Encinas, es que sí se parece a Santa Claus, fue demandado por integrantes del ejército detenidos por el caso Ayotzinapa. Encinas contestó que ellos, estos militares, precisamente son quienes participaron en la desaparición de los estudiantes universitarios. Y cierro este tema con una pregunta. Pregúntame con preguntas. Si se comprueba la participación del ejército en lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre de 2014 con los normalistas, ¿cómo seguir apoyando esta militarización del país? Aquí es el momento para dar los avisos parroquiales. El día de mañana se realizará en nuestra página de Facebook la tradicional rifa de un televisor de 32 pulgadas. Les digo a todos para que vayan comprando sus boletos. No es eso. Debo recordarte que te suscribas al canal, que le des like, no cuesta nada, dale like de una vez ahorita. Y también que comentes y que lo compartas. Ya sé que todos los youtubers dicen lo mismo y me caía bien mal cuando lo decían, pero ahora que estoy de este lado, los entiendo más. Y ahora sí, vamos a más noticias. Sin miedo, dice Calderón. Propone el expresidente que la marcha Yo Defiendo al INE vaya al Zócalo, sin miedo a que se vea vacía la plancha. Pero es sencillo. Si va Gilberto Lozano, el líder de Frena, puede poner unas 500 o 1000 casas de campaña y ¡pum! El Zócalo va a estar llenito. O por lo menos se va a ver lleno. En noticias económicas, Banxico sube la tasa de interés en 10%. Se trata de un aumento histórico. Chiquilla, quisiera ser Banxico para aumentar el interés que tienes en mí. Porque no tienes interés en mí. Pero bueno. Y en más noticias de negocios, Elon Musk le pone fin al home office en su nueva empresa, su nuevo juguete, Twitter. A ver si los diputados ya sesionan en persona aquí en México, porque siguen en pura sesión virtual, siguen trabajando desde sus mansiones. En Estados Unidos, un congresista muerto gana las elecciones. Aquí en México pasa que los muertos votan y allá en Estados Unidos dijeron, pues, ¿y por qué los muertos no pueden ser votados? La Casa Blanca confirma que Joe Biden se reunirá con el presidente chino Xi Jinping. Sería la primera reunión de los que mueven las piezas del ajedrez mundial. Por cierto, el mandamás asiático le pidió a su ejército, que es el más grande del mundo, que se prepare para la guerra. Propongo que en esa reunión que van a tener en Indonesia la próxima semana, jueguen, pues no sé, un chinchampú, un piedra, papel o tijera. Y que así se repartan el mundo. Le dan algo a Putin y a los europeos, y para no entrar en pleito, que India pues se quede con la India. Son muchos y no los queremos enojados. Y que el resto del mundo, el sur empobrecido, pues
pase a ser parte de alguna potencia. Y no me acuses de que no soy nacionalista, pero prefiero que el mundo se reparte en paz, que no haya necesidad de lanzar bombas nucleares, es decir, que no inicie la Tercera Guerra Mundial. Porque así como vamos, y espero equivocarme, pues sí, parece ser que habrá Tercera Guerra Mundial. Esto fue Los Pelos de la Burra. Mañana nos vemos, ¿va? Tienes una cita conmigo en este canal. Y como siempre, ya sabes, ojalá que te vaya bonito. El blog de Sergio Gómez Villarreal. Aquí te explico. Checo te explica. Yeah.